Buen día, nosotros somos estudiantes de la Corporación Minuto de Dios, estudiantes de la especialización de Medicina y Seguridad Industrial. Primer semestre, vamos a hablar lo que es la rehabilitación y las enfermedades laborales y sus procesos para la materia de medicina laboral. Como primer punto tenemos lo que es explicar el proceso de una investigación laboral y los procedimientos que se siguen para determinar su origen. Entonces, una enfermedad laboral, todas las enfermedades laborales con un dictamen en firme deben de ser investigadas. Debemos de tener un tiempo y la norma nos dice que debe haber un tiempo de 15 días calendario para poder llevar a cabo esta investigación. El profesional de la Dirección de Talento Humano y el encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de coordinar el proceso y el equipo investigativo. El equipo investigador está compuesto por el jefe inmediato del trabajador con la enfermedad laboral en firme, el representante legal del COPAS, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la entidad o de la empresa y el médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. También en estas investigaciones puede participar la terapeuta ocupacional, el analista o el encargado de ese proceso de la empresa y el psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo si la enfermedad laboral es de una esfera mental. Si bien el proceso investigador tiene un carácter multidisciplinario, es responsable de la investigación y él será el médico especialista de seguridad y salud en el trabajo designado, por cuanto el hecho investigado es un proceso de salud el que se maneja una información médica confidencial. Hay que revisar, recordar que para todas estas investigaciones de enfermedades profesionales también tienen su proceso de medicina de confidencialidad. Para realizar la investigación se empleará un formato de investigación de enfermedad laboral. Este formato lo anexa también las ARLs. Para la investigación se deberá contar con los siguientes documentos para la revisión: historia clínica del trabajador afectado, incapacidades y calificaciones de origen o pérdida de capacidad laboral, una PCL. Un análisis de puesto de trabajo, quien el encargado de realizar estos análisis es el fisioterapeuta especialista en seguridad y salud en el trabajo. Los conceptos médicos ocupacionales, tanto el examen de ingreso, los exámenes periódicos, mediciones ambientales, matrices de identificación de peligro, profesiograma, todo lo que va a raíz y a cargo de este trabajador y de su sitio laboral que ha venido desempeñando durante su tiempo laboral en esa empresa o su recorrido desde su inicio de su jornada laboral o su vida laboral. Se registra en un formato las causas básicas para esta investigación, las causas inmediatas identificadas del proceso laboral por medio de alguna de las metodologías de análisis causal existentes. Tenemos lo que es el árbol de causas, tenemos la espina de pescado y pues es aquí se sacan las medidas preventivas y correctivas propuestas a la fecha tentativa. También tenemos unas acciones preventivas y correctivas. La Secretaría Gerencial se encarga de hacer todo este seguimiento. Entonces, ¿cuál es el seguimiento de los planes de acción que debemos de ejecutar en la investigación? Pues que enfermedades como estas o de pronto de las que nos han calificado y están en firme no se vuelvan a presentar. Entonces, los planes de acción, las medidas de acción y todo lo preventivo y estos planes es de cumplir para que otros trabajadores no nos vuelvan a repetir una enfermedad laboral. ¿Cómo es el trámite de calificación de origen? Pues identificación primero de la presunta enfermedad laboral. Todo colaborador que manifieste sintomatología puntualmente ligada o causada por la naturaleza, características, condiciones del puesto de trabajo que está obligado a desempeñar. Se realiza un autorreporte, acude oportunamente a su EPS o IEPS. Una vez determinado el diagnóstico, ser el médico tratante quien remita a medicina laboral para iniciar el proceso de una calificación de origen de sus patologías. Previo a esto debe tener unos exámenes, radiografías, todo lo que ese médico especialista inicial o el médico general ordene.
También podrá iniciarse el proceso de reporte de presunta enfermedad laboral cuando los resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos identifiquen una presunta enfermedad y el trabajador ya cuente con las pruebas médicas necesarias para validar o desacatar la presunta patología que manifiesta. De lo contrario, deberá orientarse al trabajador para que acuda a su EPS adscrita para validar o descartar el diagnóstico. La calificación de origen de primera oportunidad podrá ser solicitada por medicina laboral del decreto del servidor a la ARL afiliado o al fondo de pensiones. Una vez aceptada la solicitud de calificación, la entidad calificadora en la primera oportunidad solicitará los documentos necesarios al empleador y al trabajador. Una vez solicitada la calificación de origen de presunta enfermedad laboral, el profesional de dirección de talento humano o encargado del sistema de gestión debe enviar estos documentos a la EPS o al ente que está solicitando. Se debe enviar a su EPS para poder hacer la calificación de origen. Siempre se inicia con la Junta Regional. Esta Junta Regional da un dictamen. Ese dictamen, si lo aprueba la EPS y la ARL, en caso de que sea laboral de primera instancia, lo que se debe hacer y hacen las ARLs es que apelan. Entonces, al apelar, se envía la documentación a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. La Junta Nacional evalúa todo lo que han solicitado tanto al empleador como al trabajador, su historia clínica, exámenes de ingreso, periódicos, toda la historia clínica y exámenes que le han hecho al trabajador, le solicitan al trabajador. Lo que esta Junta decida en caso de que sea laboral es lo que se debe recibir y tener como tal el recibimiento para la empresa adoptar esta nueva enfermedad laboral, y ahí es donde se viene la investigación de esta enfermedad. Tenemos también un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral que es una PCL. La pérdida de capacidad laboral es definida como disminución o incapacidad que sufre una persona para realizar las actividades propias de su ocupación habitual a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Se expresa que es un porcentaje de pérdida y puede ser parcial o total. El proceso de la valoración de la pérdida de capacidad laboral se realiza generalmente a través de una evaluación médica, la cual basa en normativas técnicas que regula la valoración de la incapacidad. De acuerdo a la evolución de la enfermedad, el registro de incapacidades y el concepto de rehabilitación al área de medicina laboral de la EPS, ARL o el fondo de pensión definirá el momento oportuno para realizar la pérdida de capacidad laboral. El profesional de la dirección de talento humano es el encargado de recibir la notificación o, en el caso, el jefe o el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe recibir la notificación del dictamen de la PCL en primera oportunidad. Verificar si el resididor recibió la notificación del dictamen. También, en caso de controversia, recibir las notificaciones del dictamen de la calificación de origen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez o de la Junta Nacional, archivar las notificaciones y recibirlas y llevarlas a su historia clínica ocupacional. Cuando el dictamen está en firme, la calificación de la pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, el profesional encargado de la dirección del talento humano del sistema de gestión asesorará al servidor para realizar trámites de la pensión de invalidez de este trabajador. Entonces, de acuerdo a los montos establecidos a la normativa vigente, notificará el dictamen y el grupo de nómina debe ser incluido a la nómina de pensionados, ser retirado de la nómina del ICBF y una vez concluido el retiro se procederá a realizar examen médico ocupacional. Entre el 5% al 49.9%, el profesional encargado del sistema de gestión o de talento humano debe ayudar a asesorar para realizar los trámites de pago de la incapacidad permanente parcial por parte del servidor de la ARL vigente.
El valor de la indemnización se calcula con una base en lo establecido al decreto 2644 de 1994. Adicional, deberá remitir el caso para el seguimiento mediante el procedimiento del reintegro. Menos del 5%. El profesional del talento humano y del sistema de gestión remite el caso para el seguimiento mediante el procedimiento del reintegro y rehabilitación. En Colombia tenemos unas normas que rigen según la pérdida de capacidad laboral. La principal y vinculada es la Ley 100 de 1993, donde nos habla del marco central de la seguridad social en Colombia. El decreto 1295 de 1994 regula el sistema de riesgos laborales en Colombia. La ley 1562 del 2012 es la ley que modifica el sistema de riesgos laborales en Colombia e introduce ajustes importantes. Uno de los aspectos más relevantes es la modificación de los criterios para determinar la pérdida de capacidad laboral debido a las enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo. Tenemos la resolución 2013 de 1989, que es la resolución donde fue emitida por el Ministerio de Trabajo y establece los lineamientos de la evaluación de la pérdida de capacidad laboral. Decreto 1801 del 2018, donde reglamenta el procedimiento de la valoración de la pérdida de capacidad laboral, estableciendo el procedimiento médico. De la Corte Constitucional y la jurisprudencia están relacionadas con la protección de los derechos laborales, y tenemos unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencias que orientan sobre la capacidad laboral de los derechos de los trabajadores en caso de la pérdida de capacidad laboral. Estas sentencias también establecen los criterios para determinar el grado de invalidez. A continuación sigue mi compañera Natalia Rodríguez. Las funciones de una Junta de Clasificación de Invalidez. En la legislación nacional que permite su constitución, las juntas de calificación de invalidez son órganos fundamentales para garantizar a las personas con discapacidades o enfermedades graves que reciban el apoyo adecuado a su funcionamiento. Estas reguladas por la ley que busca asegurar la equidad y la justicia en la asignación de los beneficios. Evaluación de la invalidez o discapacidad. La principal función de estas juntas es realizar una evaluación médica sobre el estado de salud solicitante, basándose en estudios médicos, informes o pruebas específicas. Clasificación del grado de invalidez. Establece el grado de invalidez total o parcial que padece el solicitante y lo clasifica según el porcentaje de incapacidad. Esta clasificación es clave para el proceso a diferentes tipos de beneficios y pensiones. Determinación de los efectos sobre la capacidad laboral. Analiza cómo la condición de invalidez afecta la capacidad de persona para realizar su trabajo habitual. Si la persona no puede realizar el mismo trabajo, la Junta puede determinar si es apta para otros tipos de labores. Emitir directamente sobre pensiones o ayudas de acuerdo con la evaluación, o la Junta recomienda una dicta de concesión de beneficios relacionados con la invalidez. Estos beneficios pueden ser económicos, médicos o en forma de otros servicios. Revisión periódica del estado de invalidez. En algunos casos, la Junta puede determinar que la invalidez es temporal, lo que implica la necesidad de realizar revisiones periódicas para confirmar la evolución del estado de salud del afectado. Continuamos con el marco legal de la rehabilitación y reincorporación laboral y ocupacional en Colombia. En Colombia, la rehabilitación y reincorporación laboral de los trabajadores afectados por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional están reguladas por varias normas que buscan proteger tanto la salud de los trabajadores como su derecho de reincorporarse al ámbito laboral, atención médica integral y la capacitación. Dentro de este marco legal encontramos la Ley 100 de 1993, donde básicamente establece el sistema de seguridad social en Colombia. Dentro de este marco se contempla la rehabilitación de los trabajadores
que han sufrido un accidente o enfermedad relacionada a este con el trabajo. La Ley 1562 del 2012 donde regula el sistema de riesgos laborales, haciendo la rehabilitación y reincorporación. Como aspectos claves tenemos la rehabilitación integral, que la ley establece que el trabajador debe recibir atención médica, psicológica, social y laboral para facilitar su reintegro al trabajo. Planes de reincorporación laboral establece que las administradoras de las ARLs tienen la obligación de elaborar planes de reincorporación. Contamos con el decreto 1295 de 1994. Este reglamenta el Sistema General de Riesgos Laborales. Establece en caso de incapacidad laboral permanente, las ARL deben aplicar su rehabilitación para que el trabajador afectado pueda reincorporarse. Contamos con el decreto 1801 del 2018, donde nos habla de los procedimientos de la valoración de las pérdidas de capacidad laboral. La resolución 2013 de 1989, esta resolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social regula los aspectos como el tratamiento médico integral y la rehabilitación de los trabajadores. Esta norma establece los procedimientos para el manejo de los casos de la incapacidad laboral. Contamos con una resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo con las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, aunque esa resolución se enfoca principalmente en la seguridad en los lugares de trabajo. También establece algunos lineamientos relacionados con la rehabilitación. Sobre la reincorporación a través de adaptación de los puestos de trabajo, hay una normativa y una ley que se modificó de la 361 de 1997 para la reincorporación de trabajadores con discapacidad originada por un accidente laboral o enfermedad profesional. El Sistema de Salud, ley de 1751 del 2015. Esta tiene el derecho. En Colombia también establece que los trabajadores afectados por accidentes o enfermedades laborales tienen derecho a recibir atención integral e incluye la rehabilitación física. En el marco legal colombiano sobre la rehabilitación y reincorporación laboral y ocupacional está diseñado para garantizar que los trabajadores que sufren incapacidad laboral deben de recibir atención médica, rehabilitación física, rehabilitación ocupacional, psicosocial y una reincorporación laboral. Tenemos y contamos también con unos ejes centrales del programa de rehabilitación integral para reincorporación laboral y ocupacional en Colombia, los cuales son atención médica integral, tratamiento físico y rehabilitación. 2. Rehabilitación psicosocial, apoyo emocional y psicológico. 3. Rehabilitación ocupacional, capacitación y adaptación a los puestos de trabajo. 4. Educación para la salud, autocuidado y derechos laborales. 5. Reincorporación laboral, regreso gradual al trabajo o nuevas funciones asignadas, depende de sus recomendaciones médicas. 6. Evaluación y seguimiento continuo, monitoreo del progreso o su rehabilitación que ha ido mejorando. Apoyo y acompañamiento integral, incluyendo apoyo familiar y social. Prevención de riesgos, estrategias para evitar futuros accidentes o enfermedades. Estos ejes trabajan de manera conjunta para asegurar que el trabajador se recupere completamente y pueda reincorporarse de manera efectiva en su entorno laboral, teniendo en cuenta su salud física, mental y emocional. Muchas gracias.